En el atardecer del 15 de septiembre de 2024, mientras las celebraciones del Día de la Independencia iluminaban la Ciudad de México, Elena Vega, de 23 años, mesera en el exclusivo restaurante Cielo Azul, observó cómo Mateo, el hijo del magnate empresarial más poderoso del país, trataba de comunicarse con manos temblorosas. El aire se electrificó cuando ella respondió con señas fluidas, desafiando el silencio que lo había aislado durante 7 años. La sala enmudeció, los cubiertos se congelaron a medio camino, el tintineo de las copas de cristal se detuvo como suspendido en el tiempo. El frío metálico del silencio envolvió la escena mientras la mirada del padre, un hombre que movía economías enteras con un gesto, se clavaba en esta joven que, sin saberlo, acababa de romper el muro invisible que separaba a su hijo del mundo. Esta es la historia de cómo unas manos se convirtieron en puentes entre mundos separados por abismos de silencio y riqueza. Suscríbete ahora para descubrir cómo un simple gesto puede transformar el destino de una familia entera. Las copas de cristal capturaban la luz de las velas como estrellas congeladas. Las manos de Elena temblaban mientras equilibraba la bandeja de plata, serpenteando entre empresarios en trajes impecables y mujeres adornadas con joyas deslumbrantes. 3 meses trabajando en el restaurante más exclusivo de Ciudad de México, y aún no se acostumbraba al peso de las miradas, siguiendo cada uno de sus movimientos. «Más vino para el señor Montero», murmuró el jefe de meseros, empujándola en dirección a la mesa principal. El corazón de Elena martilleaba en su pecho, la mesa principal donde se sentaba el señor Montero. Ella había visto a Alejandro Montero solo de lejos, una figura tallada en mármol y sombras, con ojos que podían congelar la sangre en sus venas. Esta noche vestía un traje oscuro hecho a medida, como si esperara que la guerra estallara entre los platos de sopa y el postre. Pero no era Montero quien la hizo dudar, era el pequeño niño sentado a su lado. Mateo Montero no podía tener más de 7 años. Mientras los empresarios reían y brindaban a su alrededor, el niño permanecía perfectamente inmóvil, mirando su plato intacto. Su cabello oscuro caía sobre mejillas pálidas, y sus pequeñas manos descansaban en su regazo como pájaros heridos. Nadie le hablaba, nadie siquiera lo miraba. Elena se acercó a la mesa, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Alcanzó la copa vacía del señor Montero, sus movimientos cuidadosos y ensayados. No hacer contacto visual, no hablar a menos que te hablen. No. Un mesero que pasaba apresuradamente golpeó su codo. El tiempo se ralentizó. La bandeja se inclinó. 3 copas de cristal se deslizaron hacia el borde, girando por el aire en una cascada de plata y vidrio. Se hicieron añicos en la mesa directamente frente a Mateo. Vino tinto explotó sobre el mantel blanco como sangre fresca. El salón entero quedó en silencio. 500 conversaciones murieron a media frase. Los tenedores se congelaron en el camino hacia las bocas. Incluso los músicos en la esquina dejaron de tocar, la nota final flotando en el aire como una respiración contenida. Las rodillas de Elena golpearon el suelo. «Perdóneme, señor Montero, yo...» Pero sus ojos encontraron primero al niño. El vino había salpicado su manga. Un fragmento de cristal reposaba a centímetros de su mano. Sin embargo, el niño no retrocedió. No gritó. Simplemente miró el desastre con ojos oscuros muy abiertos, su pequeño cuerpo rígido por un miedo que no podía expresar. Sin pensar, las manos de Elena se movieron. «¿Estás bien?» Señó rápidamente, instintivamente, del mismo modo que señaba para su hermanito en el pueblo antes de que la fiebre se lo llevara. Sus dedos formaron las formas familiares, el gesto para tú, la expresión preocupada, la inclinación interrogativa. La cabeza de Mateo se levantó bruscamente. Sus ojos encontraron los de ella. Verdaderamente los encontraron por primera vez. Eran del color de la medianoche, enormes en su pequeño rostro, y de repente llenos de algo que parecía un relámpago atrapado en una botella. Las manos del niño volaron desde su regazo. «Estoy bien», ceñó de vuelta sus movimientos bruscos de emoción. «Sabes señar, sabes cómo».
Sus pequeñas manos temblaban mientras formaban las palabras, moviéndose tan rápido que se difuminaban. Una sonrisa estalló en su rostro, el tipo de sonrisa que no había visto la luz del sol en mucho tiempo. Nadie entiende señas excepto el profesor, continuó Mateo, inclinándose hacia adelante en su silla. ¿Eres nueva? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes la seña para dragón? La aprendí ayer. Silencio. La voz de Alejandro Montero cortó el salón como una hoja a través de la seda. Todas las cabezas giraron. Todas las columnas vertebrales se enderezaron. Elena sintió la palabra envolverse alrededor de su garganta como un lazo. Montero se levantó de su asiento, desplegándose en toda su altura. Era alto, imposiblemente alto, con hombros que bloqueaban la luz de las velas detrás de él. Su reloj de platino brillaba en su muñeca, más valioso que lo que Elena ganaría en 10 años. No estaba mirando a Elena, estaba mirando a su hijo. Las manos de Mateo se congelaron a mitad de una seña. La sonrisa se deslizó de su rostro, reemplazada por aquella terrible quietud que Elena había visto antes. Los ojos del niño cayeron a su regazo y sus hombros se curvaron hacia adentro, haciéndolo parecer aún más pequeño de lo que ya era. La mirada de Montero se desplazó hacia Elena. Ella no podía respirar, no podía moverse. Sus ojos eran del color de las tormentas de invierno e igualmente fríos. «Tú», dijo en voz baja, «levántate». Las piernas de Elena apenas la sostenían mientras se ponía de pie. Alrededor del salón, los invitados susurraban detrás de manos adornadas con joyas. Ella captó fragmentos de sus palabras, señó al niño. Nunca lo vi responder a nadie, solo una mesera. ¿Cómo se atreve? Alejandro Montero bajó de la plataforma, cada paso deliberado. La multitud se abrió ante él como agua ante la proa de un barco. Se detuvo a 3 pasos de Elena, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las hebras plateadas en su cabello oscuro, las cicatrices tenues en sus nudillos, que hablaban de viejas batallas en el mundo corporativo. ¿Dónde aprendiste eso? Su voz era baja, pero resonaba por el salón silencioso como un trueno. En mi pueblo, señor. La voz de Elena falló. Mi hermano nació sordo. Aprendí a hablar con mis manos para que no estuviera solo. La expresión de Montero no cambió. ¿Tu hermano? ¿Dónde está ahora? Muerto, señor. Hace 5 años. Algo tembló en el rostro de Montero, demasiado rápido para nombrarlo. Miró de nuevo a Mateo, quien los observaba con ojos desesperados y suplicantes. Los invitados esperaban el juicio de Montero. Algunos parecían ansiosos, esperando entretenimiento. Otros parecían incómodos, tal vez recordando su propia humanidad enterrada profundamente bajo décadas de privilegio y orgullo. Alejandro Montero se volvió hacia su asistente, un hombre delgado con gafas plateadas que estaba cerca. Averigua el nombre y el puesto de esta mujer. Repórtalo en mi oficina dentro de 1 hora. Regresó a su asiento sin otra palabra. Los músicos comenzaron a tocar nuevamente, tentativamente al principio, luego con creciente confianza. Las conversaciones se reanudaron. Los meseros corrieron a limpiar el vino derramado y el cristal roto. Pero los ojos de Mateo nunca dejaron a Elena mientras la conducían fuera. Sus pequeñas manos se movieron una última vez, escondidas bajo la mesa, donde solo ella podía ver. Gracias. Elena pasó la hora siguiente en los vestuarios del personal, esperando la convocatoria del verdugo. Los otros meseros le daban miradas de lástima y amplio espacio, como si la desgracia pudiera ser contagiosa. ¿Tú eres la chica que derramó vino sobre el niño Montero?, preguntó una mujer mayor sacudiendo la cabeza. Mejor haz las paces con cualquier dios al que le reces, niña. Pero cuando el asistente finalmente llegó, no trajo guardias, trajo instrucciones. Debes presentarte en la cocina del ala este al amanecer, dijo ajustando sus gafas. Serás asignada al turno de la mañana. Tus tareas incluirán preparar y entregar el servicio de desayuno en el patio de la residencia Montero. Elena lo miró fijamente. Yo no estoy siendo despedida. Los labios del asistente se crisparon. No, muchacha, estás siendo promovida. Se fue antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso. Esa noche, Elena se quedó despierta en su cama estrecha, repitiendo el momento varias veces.
la forma en que todo el rostro del niño se había transformado cuando ella le señó, la forma en que sus manos se movieron tan rápido, tan ansiosas, tan desesperadamente felices, y la forma en que Montero miró a su hijo después, cuando pensó que nadie estaba observando, no con ira, con algo que parecía casi como añoranza. La oficina privada de Alejandro olía a cuero viejo y secretos aún más viejos. Las sombras se reunían en las esquinas, a pesar del fuego ardiendo en la chimenea, como si incluso la luz supiera que era mejor no avanzar demasiado en el dominio de Montero. Él estaba de pie junto a la ventana, observando la luna pintar franjas plateadas a través de los jardines de su mansión. Detrás de él, su asistente esperaba con la paciencia de alguien que había servido durante décadas. «La mesera», dijo Alejandro sin volverse. «¿Qué sabes sobre ella?» El asistente consultó su tablet. «Elena Vega, señor, 22 años. Llegó de Oaxaca hace 3 meses buscando trabajo. Sus referencias indican confiabilidad». «¿Y el lenguaje de señas?» Los dedos de Alejandro presionaron contra el vidrio frío. «¿Cómo aprende tales cosas una chica de pueblo?» «Tenía un hermano menor, señor, nacido sin habla ni audición. Ella aprendió a comunicarse con él antes de que sucumbiera a la enfermedad». El asistente hizo una pausa. El párroco del pueblo les enseñó a ambos. Aparentemente, es un lenguaje usado en ciertos monasterios para la oración silenciosa. Alejandro cerró los ojos. Había contratado a 7 tutores para Mateo en los últimos 2 años, instructores privados que venían al amanecer y partían al anochecer, enseñando a su hijo a comunicarse en el lenguaje de manos y expresiones. Pero eran profesionales pagados haciendo un trabajo. Esta noche había observado a su hijo sonreír por primera vez en meses. Por causa de vino derramado y cristal roto, una chica humana le había dado a Mateo algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Alguien que le hablaba simplemente porque podía. «El niño estaba emocionado», dijo Alejandro en voz baja. Nunca lo había visto mover las manos tan rápidamente. El joven Mateo pareció bastante impresionado con ella, sí, impresionado. Una palabra tan simple para la esperanza desesperada que había brillado en los ojos de su hijo. Alejandro había visto esa mirada solo una vez antes. El día en que la madre de Mateo murió, cuando el niño gritó gritos silenciosos que nadie podía oír, sus pequeñas manos formando palabras que su padre no podía entender. Ese fue el día en que Alejandro dejó de intentar alcanzarlo. No porque no amara al niño, sino porque cada intento parecía como ver a su hijo ahogarse mientras estaba en la orilla, incapaz de nadar. «Asígnala al turno diurno», dijo Alejandro, cerca del ala de Mateo. El stylus del asistente se deslizó sobre la pantalla táctil. «Muy bien, señor. ¿Debo informarle del motivo de la transferencia?» «No». Alejandro se volvió de la ventana. Su reflejo en el cristal parecía más viejo que esa mañana. «Déjala pensar que es simplemente una nueva asignación. Nada más. Como desee». El asistente hizo una reverencia y se movió hacia la puerta. Luego dudó. «Señor, si puedo hablar libremente». Alejandro asintió una vez. El joven Mateo ha estado solo durante mucho tiempo. Tal vez esto no sea un accidente tan terrible después de todo. Después de que el asistente salió, Alejandro se sentó en su escritorio y sacó un cajón que raramente abría. Dentro había una fotografía enmarcada, su difunta esposa Sofía, riendo con el bebé Mateo en brazos. Ella había sido todo su mundo antes de que el cáncer se la llevara. Ella sabría qué hacer. Habría aprendido el lenguaje de señas en una semana. Habría llenado el mundo silencioso de su hijo con conversación y risas. Pero Sofía se había ido y Alejandro tenía un imperio empresarial que dirigir, fusiones que planificar, contratos que negociar, 100 crisis que exigían su atención todos los días. Excepto que ninguna de ellas importaba tanto como el pequeño niño que se sentaba solo en las cenas, invisible a plena vista. La mano de Alejandro se movió experimentalmente, tratando de recordar las señas que había vislumbrado en la cena. Sus dedos parecían torpes, extraños. ¿Cómo hacía la chica que pareciera tan fácil? Retiró la mano, frustrado. Mañana. Se ocuparía de esto mañana. Mientras tanto, en los vestuarios del personal,
Elena miraba su nuevo documento de asignación con incredulidad. La residencia Montero. Su compañera de cuarto, Luisa, se quedó boquiabierta ante el aviso. Elena, ahí es donde envían a los empleados más confiables, personas que han trabajado aquí durante años. Debo haberlo leído mal. Elena sostuvo el papel contra la luz, pero las palabras no cambiaron. Presentarse en la cocina del ala este al amanecer, entregar el desayuno en el patio privado del joven Mateo Montero. Asignación diaria hasta nueva orden. Tú le hablaste al niño en ese lenguaje de señas tuyo, ¿verdad? Los ojos de Luisa estaban muy abiertos. Todo el mundo está hablando de eso. Dicen que realmente sonrió. Es solo un niño, dijo Elena suavemente. Un niño solitario. Es el heredero de la fortuna Montero. Luisa agarró los hombros de Elena. ¿Entiendes lo que eso significa? Alejandro Montero no hace nada por accidente. Te está colocando cerca de su hijo deliberadamente. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elena. ¿Por qué haría eso? Quizás quiere ver si fue una coincidencia. O tal vez... La voz de Luisa bajó a un susurro. Tal vez te está probando, viendo si eres una amenaza. No soy una amenaza para nadie. Pero las manos de Elena temblaron mientras doblaba el papel de asignación. Yo solo. El niño parecía tan asustado cuando el vidrio se rompió. Quería asegurarme de que estuviera bien. Bueno, mañana tendrás tu oportunidad de asegurarte nuevamente. Luisa apretó su brazo. Solo ten cuidado, Elena. Los Montero no son como nosotros. No piensan como nosotros. Y ese niño no es solo un niño. Es el heredero de un imperio. Esa noche, Elena soñó con pequeñas manos formando palabras desesperadas en la oscuridad y un hombre hecho de invierno observando desde la distancia, incapaz o indispuesto a alcanzar. El amanecer rompió frío y dorado sobre la Ciudad de México. Las manos de Elena temblaban mientras equilibraba la bandeja del desayuno, no por su peso, sino por el conocimiento de a dónde la llevaba. La residencia Montero era una mansión imponente en las lomas, con vistas panorámicas de la ciudad. El patio de Mateo estaba al final de un corredor de mármol alineado con obras de arte moderno de valor incalculable. Elena sentía que los ojos de las pinturas abstractas la seguían, juzgando. Una mesera caminando donde pocos tenían permitido. Empujó la puerta de cristal con la cadera. El patio le quitó el aliento. Flores que florecían por la noche cubrían cada superficie, enredaderas lunares y rosas sombrías que deberían haberse cerrado con la salida del sol, pero de alguna manera permanecían abiertas aquí, sus pétalos luminiscentes en la luz de la mañana. Una pequeña fuente burbujeaba en el centro, su agua cristalina. Bancos de piedra se curvaban bajo un sauce que lloraba hojas plateadas, y allí, sentado con las piernas cruzadas en el césped, estaba Mateo Montero. Todavía no la había notado. Su atención estaba fijada en algo en sus manos, un pequeño nido de pájaro acunado cuidadosamente en sus palmas. Lo examinaba con una concentración seria que solo los niños podían reunir, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos. Elena colocó la bandeja en una mesa cercana. El suave tintineo de porcelana hizo que la cabeza de Mateo se levantara bruscamente. Sus ojos se ensancharon. Entonces, todo su rostro se transformó. Esa misma sonrisa brillante de la noche anterior estallando en sus facciones como el amanecer. «¿Viniste?», señó, poniéndose de pie rápidamente. El nido de pájaro se balanceó peligrosamente. «Creí que tal vez te había soñado. Nadie me dijo que estarías aquí. ¿Eres mi nueva persona del desayuno? ¿Cómo te llamas?». Sus manos se movían tan rápido que Elena casi no podía seguirle. Ella se rió, colocando la tetera antes de señar de vuelta. «Despacio, pequeño. Sí, soy real. Mi nombre es Elena». «¿Elena?», deletreó cuidadosamente con los dedos, aprendiendo. «Es un nombre bonito. Puedes quedarte mientras como, por favor. El profesor no viene hasta después del almuerzo y no hay nadie con quien hablar». Se detuvo abruptamente, su sonrisa vacilando. Sus manos bajaron y aquella mirada cautelosa regresó a su rostro, la misma de la cena cuando su padre había hablado. «Lo siento», señó pequeño y rápido.
Probablemente tienes otro trabajo. No debería retenerte. El corazón de Elena se rompió. Se arrodilló en el césped junto a él, ignorando el rocío empapando su uniforme. No tengo lugar más importante donde estar que justo aquí. Mateo la miró fijamente. Luego, lentamente, la sonrisa regresó. ¿En serio? ¿En serio? Durante la siguiente hora, Elena aprendió más sobre Mateo Montero de lo que había imaginado posible. Él le mostró su colección de piedras interesantes, organizadas por color a lo largo del muro del jardín. Le explicó a través de señas elaboradas y expresiones animadas cómo estaba estudiando los pájaros que visitaban la fuente todas las mañanas. Una familia de gorriones había construido un nido en el sauce y él había encontrado este caído debajo. ¿Crees que están tristes?, señó, sosteniendo el nido vacío, por haber perdido su casa. Tal vez, Elena señó de vuelta, pero los pájaros son listos. Construirán uno nuevo. Yo construiría uno para ellos, pero mis manos son demasiado grandes. Miró sus palmas tristemente. Bueno, demasiado grandes para nidos de pájaros, demasiado pequeñas para todo lo demás. ¿Qué quieres decir? Mateo dudó. Sus manos se movieron lentamente ahora, cuidadosamente. Papá tiene manos grandes, manos de empresario. Puede sostener teléfonos y firmar contratos y levantar cosas pesadas. Mis manos solo pueden hacer esto. Movió los dedos. Hablar lo que nadie más entiende. Yo entiendo, Elena señó. Eres la única, excepto el profesor. Mateo se sentó junto a ella en el césped. ¿Sabes qué es gracioso? En esta mansión enorme con cientos de personas, solo 2 pueden escucharme. Y una de ellas recibe un pago por ello. La manera casual como lo dijo, como si hubiera aceptado su aislamiento como simple hecho, hizo que Elena quisiera tomarlo como al nido caído y prometerle mantenerlo seguro. Bueno, ahora me tienes a mí, ella señó, y no voy a ninguna parte. Los ojos de Mateo se volvieron sospechosamente brillantes. Asintió rápidamente. Luego se levantó y tiró de su mano. Ven, quiero mostrarte mi lugar favorito. La llevó al rincón más alejado del patio, donde la luz de la mañana golpeaba perfectamente, haciendo que el césped cubierto de rocío brillara como diamantes. Se sentó y palmeó el suelo junto a él. Es aquí donde vengo cuando estoy triste, señor. Es hermoso. Las cosas hermosas ayudan. Se sentaron juntos en un silencio cómodo, observando el sol subir más alto. Un gorrión se posó en el borde de la fuente, inclinó la cabeza hacia ellos, luego voló lejos. Elena, Mateo señó después de un tiempo. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Por qué me ayudaste anoche? Podrías haber tenido problemas. Todavía podrías tenerlos. Elena pensó cuidadosamente su respuesta. Porque parecías asustado, y nadie debería estar asustado, y solo al mismo tiempo. Mateo absorbió esto. Luego señó con la honestidad brutal de los niños. Yo estoy asustado y solo mucho. Antes de que Elena pudiera responder, pasos resonaron desde el corredor. Ambos se volvieron. Una figura estaba en el arco, silueteada contra el sol de la mañana. Alejandro Montero. No llevaba su traje de negocios hoy, solo ropa casual que lo hacía parecer menos como un magnate y más como un hombre. Sus ojos se movieron de Elena a su hijo, luego a sus manos congeladas en medio de la conversación. ¿Cuánto tiempo había estado observando? Mateo se puso de pie rápidamente, su alegría anterior evaporándose. Inclinó la cabeza, pequeño y formal, y perfectamente obediente. Alejandro dio un paso adelante. Se detuvo. Su mandíbula trabajó como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Finalmente, se giró y se fue sin una palabra. Mateo se sentó lentamente. No ceñó nada más aquella mañana, solo sostuvo el nido de pájaro en su regazo y miró hacia donde su padre había estado. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión como 1000 dedos impacientes. Elena había estado entregando el desayuno en el patio de Mateo durante 6 días ahora, y todas las mañanas el niño ya estaba esperándola, generalmente con algo nuevo para mostrar. Un ala de mariposa, una piedra perfectamente redonda. Una vez un dibujo que había hecho de ambos, sentados junto a la fuente.
Pero hoy el patio estaba vacío. Elena colocó la bandeja, la preocupación royendo su estómago. ¿Había sucedido algo? ¿Alejandro Montero había cambiado de opinión sobre su asignación? Una pequeña mano tiró de su manga. Ella giró y encontró a Mateo parado detrás de ella, prácticamente vibrando de emoción. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, su ropa salpicada de agua. «Ven conmigo», señó urgentemente. «Quiero mostrarte algo secreto». «Mateo, estás empapado. Deberías. Por favor». Sus ojos eran enormes y suplicantes. «Es importante. Y está adentro». ¿Cómo podía alguien decir no a ese rostro? Mateo agarró su mano y la arrastró a través de una puerta lateral que ella nunca había notado antes, por un pasaje estrecho de servicio, luego por una escalera en espiral que parecía subir para siempre. Finalmente, emergieron en un largo corredor alineado con ventanas altas. Al final había una enorme puerta de roble tallada con símbolos intrincados. La biblioteca privada. «No podemos». Elena señó rápidamente. «El personal de servicio no tiene permitido». Pero Mateo ya estaba empujando la puerta para abrirla. La biblioteca era magnífica. Estanterías se extendían por 3 pisos, conectadas por escaleras en espiral y puentes estrechos. Luz de lluvia se filtraba a través de vitrales, pintando los suelos con arcoíris silenciados. El olor a papel viejo y cuero flotaba espeso en el aire. «¿No es maravilloso?». Mateo ceñó su rostro resplandeciente. «Nadie viene aquí más. Papá está demasiado ocupado. Las visitas piensan que leer es aburrido. Solo somos yo y los libros». Tiró de ella hacia un estante bajo en la esquina, donde libros ilustrados de gran tamaño acumulaban polvo. Seleccionó uno con una portada descolorida que mostraba un castillo y un dragón. «Estos son cuentos de hadas», señor. «El profesor me los lee, pero me gusta más cuando yo mismo los cuento». Abrió el libro y Elena vio que alguien, probablemente un tutor de años atrás, había añadido pequeños diagramas de lenguaje de señas en los márgenes, mostrando cómo señar cada palabra importante. Las manos de Mateo comenzaron a moverse, contando la historia. Su señado era hermoso, expresivo y fluido, pintando imágenes en el aire. Señó sobre un caballero valiente y un dragón solitario que no podía escupir fuego. Sobre cómo todos temían al dragón por lo que debería ser, no por quién realmente era. Elena se encontró atraída por el cuento. Cuando Mateo señó la parte donde el dragón finalmente rugió, no con fuego, sino con viento que transportaba pétalos de flores, ella lo representó, barriendo sus brazos ampliamente y haciéndolo reír silenciosamente, sus pequeños hombros temblando de alegría. «Tu turno», señó, empujando otro libro en sus manos. Este era sobre una princesa que vivía en una torre. Elena señó la historia, exagerando sus expresiones, haciendo que los ojos de Mateo se ensancharan en las partes aterradoras y se iluminaran durante las felices. Cuando señó sobre la princesa bailando sola en su torre, se puso de pie y giró, casi derribando una pila de libros. Mateo aplaudió, no haciendo sonido, pero el gesto de aplauso de todos modos. Saltó para unirse a ella y giraron juntos entre las estanterías, la biblioteca prohibida transformándose en un escenario para historias que solo ellos podían contar. No oyeron la puerta abrirse. «Mateo». La voz de Alejandro cortó su alegría como una hoja a través de la seda. El corazón de Elena se detuvo. Cayó en una reverencia tan rápidamente que sus rodillas golpearon el suelo, el dolor disparándose por sus piernas. A su lado, Mateo se congeló en medio del giro, sus brazos cayendo a sus costados. Alejandro Montero estaba en la puerta, lluvia goteando de su abrigo oscuro. Su expresión era ilegible, tallada en piedra, no revelando nada. «Perdóneme, señor Montero», Elena jadeó. «No quise. Mateo quería mostrarme. Debería haber rehusado». «Levántate». Ella obedeció, piernas temblando. Era esto, sería despedida, posiblemente peor. Pero Alejandro no estaba mirándola, estaba observando a su hijo. Mateo permaneció perfectamente inmóvil, cabeza baja, esperando juicio. Toda la luz se había ido de él, reemplazada por aquella terrible quietud resignada.
Alejandro entró en la biblioteca. Sus zapatos resonaron en el suelo de mármol. Pasó junto a Elena, junto a los libros esparcidos, hasta estar directamente frente a Mateo. Entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló. Se puso al nivel de su hijo, su abrigo desplegándose a su alrededor como tinta derramada. La cabeza de Mateo se levantó lentamente, confusión escrita en su pequeño rostro. La mano de Alejandro se movió, torpe, incierta, formando una única seña, una que Elena le había enseñado durante sus conversaciones matutinas, aunque Mateo no podía saber esto. Feliz. Era áspero, los dedos no completamente correctos, pero el significado era claro. Te ves feliz. Alejandro intentó señar, aunque sus manos tropezaban con las palabras. Los ojos de Mateo se ensancharon. Su boca se abrió en un jadeo silencioso. Alejandro miró a Elena entonces, y ella vio algo en su expresión que no había esperado. No ira, no sospecha, desesperación. Quédate, dijo en voz baja. Continúa. Se movió hacia una silla cerca de la ventana, lo suficientemente lejos para darles espacio, lo suficientemente cerca para observar. No tomó un libro, ni fingió trabajar. Simplemente se sentó y observó mientras Mateo, tras un largo momento de shock, lentamente tomaba el libro de cuentos nuevamente. Deberíamos... Mateo señó vacilantemente a Elena. Ella miró hacia Alejandro. Él asintió una vez. Así que continuaron. Mateo señó sus historias y Elena las representó, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, Mateo miraba a su padre como si verificara, para asegurarse de que esto no era un sueño. Alejandro observó a su hijo hablar con las manos, y aunque no podía entender la mayor parte, no apartó la mirada, ni una sola vez. Los susurros comenzaron pequeños, como veneno filtrándose a través de grietas. ¿Has oído? La mesera pasa horas a solas con el niño Montero, en la biblioteca, de todos los lugares, completamente inapropiado. El señor Montero lo permite. ¿Puedes imaginarlo? Elena oía los rumores en los vestuarios del personal, en los corredores, hasta en la cocina donde recogía el desayuno de Mateo todas las mañanas. Los otros empleados ya no encontraban sus ojos. Algunos la miraban con envidia, otros con lástima. Luisa la apartó una noche, su rostro pálido. Están diciendo que has embrujado al niño, que lo estás usando para acercarte al poder. Eso es ridículo, tienes 7 años. Elena, escúchame. Luisa agarró sus hombros. El señor García habló con la junta directiva ayer. Dijo que es inadecuado que una mesera tenga tanta influencia sobre el heredero. Te llamó un riesgo de seguridad. ¿Un riesgo de seguridad por enseñar a un niño solitario a sonreír? Pero las opiniones de los ejecutivos no asustaban verdaderamente a Elena. Lo que la asustaba era la mirada en el rostro de Mateo cuando ella estaba 10 minutos retrasada para el desayuno una mañana. El pánico en sus ojos, la forma en que sus manos temblaron cuando señó. Pensé que te habían hecho ir. Ella se estaba volviendo importante para él, demasiado importante, y eso la hacía vulnerable. La convocatoria llegó en una tarde gris. El vicepresidente ejecutivo García solicita su presencia en la sala de juntas este. Un guardia de seguridad le informó, su expresión cuidadosamente neutral. El estómago de Elena se hundió. García era el principal asesor de Alejandro, segundo solo a Montero en autoridad. Su palabra podría acabar con su carrera o peor. La sala de juntas este era una habitación fría, a pesar del sistema de climatización zumbando suavemente. García estaba junto a la ventana, de espaldas a ella. Era un hombre mayor, delgado como una navaja, con cabello plateado peinado hacia atrás en un estilo severo. Señorita Vega. No se volvió. ¿Sabe por qué la he llamado aquí? No, señor. Creo que sí lo sabe. Ahora se volvió, y sus ojos eran como astillas de hielo. Ha sido vista pasando tiempo considerable con el joven Mateo, tiempo que excede sus obligaciones como servidora de desayuno. Mateo disfruta teniendo a alguien con quien hablar, señor. Yo solo. El joven Mateo, interrumpió García, es el heredero de la fortuna Montero.
Sus compañeros deben ser cuidadosamente seleccionados de familias respetables, no sacados del personal de servicio por capricho. Las manos de Elena se cerraron en puños a sus lados. Con respeto, señor, esas familias respetables no hablan su idioma. Una limitación temporal. El niño superará esta aflicción. Aprenderá a comunicarse adecuadamente como cualquier otro miembro de la élite. Él ya se comunica adecuadamente, solo que no de la manera que usted entiende. Las palabras escaparon antes de que Elena pudiera detenerlas. Los ojos de García se estrecharon peligrosamente. «Olvidas tu lugar, muchacha». Su voz bajó a un susurro. «Permíteme ser claro. Hay miembros de esta junta directiva que creen que el joven Mateo es inadecuado como heredero. Ven su silencio como debilidad, una responsabilidad». La sangre de Elena se heló. Quieren reemplazarlo. Quieren un sucesor fuerte, uno que pueda dirigirse a la junta, negociar con dignatarios extranjeros, comandar respeto. García se acercó, rodeándola como un depredador. «Tu presencia complica los asuntos. Haces que el niño se sienta cómodo en su aislamiento. Le permites negarse a adaptarse. Lo ayudo a sentirse menos solo. Lo ayudas a permanecer indefenso». García se detuvo frente a ella. «Lo más amable que podrías hacer por el joven Mateo es distanciarte. Déjalo luchar. Déjalo aprender a sobrevivir en un mundo que no ceñará de vuelta a él. Eso es cruel. Eso es realidad». La expresión de García se suavizó ligeramente. O tal vez era un truco de la luz. «No soy un monstruo, señorita Vega. He servido a esta empresa por 4 décadas. He visto líderes débiles destruir imperios. El joven Mateo necesita ser fuerte, no mimado». Fue hasta su escritorio y sacó un sobre sellado. «Esta es una orden de transferencia. Serás reasignada al restaurante de la zona rosa. Efectivo inmediatamente. Mejor salario, tareas más ligeras. Nunca tendrás que ver al niño de nuevo». Elena miró el sobre como si fuera una serpiente. «¿Y si me niego?» «Entonces serás despedida por completo, sin referencias, sin liquidación». García colocó el sobre entre ellos. «Pasa la noche considerándolo, pero entiende, esto no es una negociación, es misericordia». Elena fue al patio la mañana siguiente, su corazón pesado como piedra. Había pasado toda la noche luchando con la decisión: tomar la transferencia y salvar su sustento, o rechazar y perderlo todo. Pero cuando vio a Mateo esperando junto a la fuente, su elección se volvió clara. Él supo inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», señó corriendo. «Te ves triste». «Estoy bien. Estás mintiendo». Su pequeño rostro estaba feroz. «Tus manos están haciendo esa cosa que hacen cuando estás molesta. Todas rígidas. Hice algo mal». Las señas de Mateo se volvieron más pequeñas, más vacilantes. «Puedo ser más silencioso durante nuestras lecciones. No te pediré que te quedes tanto tiempo. Por favor, no estés enojada conmigo». «Oh, cariño, no». Elena se arrodilló y tomó sus manos en las suyas. «No has hecho nada malo, nada». «¿Entonces qué?». ¿Cómo podía explicarle que su mundo estaba lleno de personas que lo veían como un problema a resolver? ¿Que querían que ella se fuera porque lo hacía feliz? «Algunas personas piensan que paso demasiado tiempo contigo», señó cuidadosamente. El rostro de Mateo se arrugó. «¿Papá?». «No. Otras personas. Personas que no entienden. Ellos nunca entienden», señó. Y la resignación en esas pequeñas manos rompió su corazón. «Está bien, puedes irte. Todo el mundo se va eventualmente». La aceptación casual en sus señas, como si el abandono fuera simplemente otro hecho de la vida, como la lluvia o el amanecer, tomó la decisión de Elena por ella. «No voy a ninguna parte», señó ferozmente. «¿Me estás escuchando? Me quedaré». «Pero dijiste». «No me importa lo que ellos digan. Eres mi amigo. Los amigos no se van». Mateo la miró fijamente, luego lanzó sus brazos alrededor de su cuello y se aferró fuertemente, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Ninguno de ellos vio la figura observando desde el balcón de arriba. Alejandro Montero, quien había escuchado cada palabra de la advertencia de García y ahora observaba a su hijo,
aferrarse a la única persona que había elegido quedarse. El golpe en la puerta de la habitación de Mateo llegó después de medianoche. El niño estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, organizando su colección de piedras a la luz de la luna. Hacía mucho que había renunciado a intentar dormir en horarios normales. El silencio de la noche parecía menos solitario que el silencio del día. Cuando la puerta se abrió, Mateo miró hacia arriba, esperando a su guardia de seguridad nocturno. En su lugar, su padre estaba en la puerta. Alejandro Montero parecía demasiado grande para el marco. Sus hombros anchos casi tocando ambos lados. Todavía llevaba su ropa de oficina, aunque se había quitado la corbata. Sin ella, parecía diferente. Cansado, casi humano. Mateo se congeló, una piedra lisa de río apretada en su mano. Su padre nunca venía a su habitación. Se veían en cenas formales, en presentaciones de la junta directiva, donde Mateo se sentaba silencioso y decorativo, en ocasiones que requerían la presencia del heredero. Pero nunca aquí, nunca en este espacio privado que pertenecía solo a Mateo. Alejandro entró y cerró la puerta. «Buenas noches, papá». Mateo ceñó formalmente, dejando sus piedras y deslizándose de la cama para hacer una pequeña reverencia. Alejandro levantó la mano. «Espera». Su garganta trabajó como si las palabras estuvieran atascadas allí. Finalmente, ¿puedo sentarme? Mateo asintió confundido. Su padre nunca pedía permiso para nada. Alejandro se acomodó en la silla junto al escritorio de Mateo, una silla pequeña hecha para un niño, haciéndolo parecer casi cómico, como un oso tratando de caber en una casa de muñecas. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, y por un largo momento simplemente miró a su hijo. Mateo se movió incómodamente bajo el escrutinio. Sus manos se movieron nerviosamente. ¿Hice algo malo? No. La voz de Alejandro estaba áspera. No, no has hecho nada malo. El silencio se extendió entre ellos. Los dedos de Mateo se crisparon, queriendo señar, queriendo llenar el vacío con palabras que su padre no entendería. Pero mantuvo sus manos quietas, esperando. «He estado pensando», dijo Alejandro finalmente, «sobre tu madre». Los ojos de Mateo se ensancharon. Nunca hablaban de ella, no desde que murió. Ella sabría qué hacer, qué decir. Las manos de Alejandro se cerraron en puños. Ella era buena hablando, conectando. Yo soy bueno en negocios, en estrategia, en romper cosas. Miró sus nudillos cicatrizados. Pero no en esto, no. Tú. Mateo ceñó antes de poder detenerse. Su padre miró fijamente los movimientos de las manos, y Mateo vio frustración destellar en su rostro. La misma frustración que Mateo sentía todos los días tratando de existir en un mundo que no hablaría su idioma. «Eso», dijo Alejandro en voz baja. «No eso». Se puso de pie abruptamente, comenzó a caminar de un lado a otro. La pequeña habitación lo hacía parecer como un animal enjaulado. «He construido imperios, negociado fusiones en 5 idiomas, dirigido empresas de miles, pero no puedo». Se detuvo de espaldas a Mateo. «No puedo hablar con mi propio hijo». El pecho de Mateo se apretó. Nunca había oído a su padre sonar así. Perdido, vulnerable, casi desesperado. Alejandro se volvió para mirarlo. «Mueves tus manos tan rápido, con Elena, en la biblioteca, en el patio. Te observo y es como si estuvieras hablando en relámpagos y yo...» Le levantó sus propias manos, grandes y callosas. «No entiendo nada. Podría enseñarte». Mateo ceñó ansiosamente, esperanza floreciendo en su pecho. «No es difícil, solo forma así». Pero su padre no estaba mirando sus manos. No podía leer la oferta siendo hecha. Las manos de Mateo cayeron a sus lados. Alejandro vio el movimiento, la decepción. Algo pareció quebrarse en su expresión. Cruzó la habitación en 3 pasos y se arrodilló ante su hijo. La segunda vez en 2 semanas que se había bajado al nivel de Mateo. «Muéstrame», dijo. «Una seña, solo una. Para hijo». La respiración de Mateo se atascó. Lentamente levantó la mano y demostró. Un gesto simple, dedos señalándose a sí mismo, luego barridos hacia afuera. Alejandro copió,
torpe e incierto. Sus dedos no coincidían bien con la forma. Mateo tomó la mano de su padre, tan grande comparada con la suya, y gentilmente ajustó la posición. La piel de su padre era cálida, más áspera de lo que esperaba. No podía recordar la última vez que se habían tocado así. Así, señó con su mano libre. Así. Alejandro repitió el gesto. Esta vez estaba casi correcto. Mateo asintió entusiastamente. Luego le mostró otra seña. Papá. Era más compleja. Una mano en la frente, luego traída al pecho. Protector. Fuerte. Alejandro practicó 3 veces antes de acertar. Cuando finalmente lo logró, miró a Mateo con una expresión que el niño nunca había visto antes. Orgullo, tal vez, o alivio. Dime algo. Mateo ceñó, sus manos temblando de emoción. Por favor. La mandíbula de su padre trabajó. Levantó las manos, formó las señas lentamente, deliberadamente. Mi hijo. 2 palabras. Simples, imperfectas, todo. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Se lanzó hacia su padre, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello del hombre. Alejandro lo atrapó, lo sostuvo, una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hijo. Permanecieron así durante mucho tiempo en la habitación iluminada por la luna. Ninguno de ellos señando o hablando, solo sosteniendo. Cuando Alejandro finalmente se apartó, sus ojos estaban sospechosamente brillantes. Intentó señar nuevamente, luchó, luego renunció y simplemente habló. Necesito ayuda. ¿Me enseñarás más? ¿Tu amiga lo hará? Elena me enseñará. Mateo asintió tan fuertemente que todo su cuerpo tembló. Mañana, entonces, después de mis reuniones. Alejandro se puso de pie, alisando su ropa. En la puerta hizo una pausa. Sus manos se movieron, inciertas pero deliberadas, formando las señas que Mateo acababa de enseñarle. Buenas noches, mi hijo. Mateo ceñó de vuelta. Buenas noches, papá. Después de que Alejandro salió, Mateo subió de nuevo a la cama y miró al techo, su corazón acelerado. Por primera vez en 5 años, desde que su madre murió y su mundo quedó en silencio, se permitió creer en algo que pensó perdido para siempre. Esperanza. En su oficina privada, Alejandro Montero se sentó en la oscuridad, practicando las señas repetidamente hasta que sus manos tuvieron calambres. Había fallado a su hijo durante demasiado tiempo, pero no era demasiado tarde. Todavía no. La celebración de primavera era la tradición más antigua de la Fundación Montero, un evento anual cuando la familia daba la bienvenida a sus socios de negocios en la gran terraza y aceptaba sus compromisos para los próximos proyectos filantrópicos. En 7 años, Mateo Montero nunca había participado. El niño será una distracción, García había argumentado cada año. Mejor mantenerlo dentro hasta que sea mayor, más capaz. Pero este año, cuando la junta directiva se reunió para discutir el evento, la voz de Alejandro Montero cortó el debate como una espada a través de la seda. Mi hijo estará a mi lado. La sala de juntas quedó en silencio. Señor Montero, García aventuró cuidadosamente, con todo respeto, el joven Mateo no puede dirigirse a los invitados. Sería incómodo para todos los involucrados. Estará a mi lado, Alejandro repitió, su tono no permitiendo argumentos. Y la señorita Vega nos acompañará como su intérprete. Los murmullos se elevaron como un enjambre de abejas furiosas. Una mesera en la terraza exclusiva, interpretando para el heredero, impensable, sin precedentes. Alejandro dejó que protestaran. Luego se puso de pie y la sala se calmó. Mi hijo es el heredero de este imperio. Es hora de que nuestros socios lo vean. No como una sombra silenciosa, sino como su futuro líder. Sus ojos recorrieron la sala, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Esta discusión ha terminado. En la mañana de la celebración, las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía abotonarse el vestido. Uno nuevo, azul profundo con hilos de plata, proporcionado por el asistente de Alejandro. Apropiado para la terraza, había dicho, como si fuera perfectamente normal que una mesera estuviera junto a la élite empresarial. Luisa ayudó a recoger el cabello de Elena. Pareces aterrorizada,
Estoy aterrorizada. Elena miró su reflejo. ¿Y si cometo un error? ¿Si no puedo traducir lo suficientemente rápido? ¿Y si ayudas a un niño pequeño a ser visto por el mundo de los negocios por primera vez? Luisa apretó sus hombros. Puedes hacerlo. En su habitación, Mateo estaba igualmente nervioso. Se paró frente al espejo con su traje formal, una versión pequeña del traje de su padre, negro y plata con el logo de la Fundación Montero bordado en el pecho. Parecía un príncipe de cuento de hadas, pero sus manos no dejaban de temblar. Su padre entró sin llamar, también vestido con toda la elegancia. Traje impecable, gemelos de platino, el reloj antiguo de la familia en su muñeca. Parecía a cada centímetro el magnate empresarial, hasta que vio el miedo de su hijo e inmediatamente se arrodilló. Asustado, señor. Su ceñado había mejorado dramáticamente en las últimas 3 semanas de lecciones diarias con Elena. Mateo asintió, sin confiar en sí mismo para ceñar de vuelta. Yo también, Alejandro ceñó, y los ojos de Mateo se ensancharon en sorpresa. Su padre. Asustado. Alejandro sonrió, una expresión rara y genuina. Pero estaremos asustados juntos, y Elena estará allí. ¿Confías en ella? Sí. Entonces confía en esto. Las manos de Alejandro se movieron lentamente, asegurándose de que su hijo entendiera. Mereces ser visto, ser escuchado, no escondido como algo roto. Pero estoy roto, Mateo ceñó, sus pequeñas manos pesadas con resignación. No puedo hablar como tú. Alejandro tomó las manos de su hijo en las suyas. Hablas perfectamente. El mundo solo necesita aprender tu idioma. Lo dijo en voz alta, luego ceñó. Imperfecto, pero sincero. El mundo necesita aprender tu idioma. La gran terraza daba al jardín principal, donde cientos se habían reunido. Ejecutivos y socios de negocios, vestidos con elegancia formal, llevando carpetas y tablets como la tradición exigía. Elena se quedó al lado mientras la familia Montero emergía. Alejandro primero, majestuoso y comandante. Después Mateo, tan pequeño junto a su padre, su rostro pálido pero determinado. La multitud estalló en aplausos educados, pero cuando notaron al joven heredero, muchos viéndolo claramente por primera vez, el sonido vaciló, confuso. Alejandro levantó la mano pidiendo silencio. Su voz resonó por la terraza, amplificada por el sistema de sonido discreto construido en las paredes. Estimados colegas, hoy mi hijo se une a mí, no como una sombra, sino como su futuro líder. Hizo un gesto hacia Mateo, quien dio un paso adelante, sus piernas temblando. La mano de Alejandro se movió hacia el hombro de su hijo, firme y apoyadora. El joven Mateo se dirigirá a ustedes ahora. La señorita Vega proporcionará su voz. Elena se movió para situarse entre ellos, visible para todos. Una mesera en la terraza exclusiva, historia haciéndose en tiempo real. Mateo miró a su padre, aterrorizado. Alejandro asintió alentadoramente. Las manos del niño comenzaron a moverse. Gracias por venir, ceñó, y la voz de Elena sonó clara y fuerte. Gracias por venir. La multitud se agitó. Las manos de Mateo se movieron más rápido, ganando confianza. Sé que soy diferente. Sé que no puedo hablar del modo que ustedes esperan, pero todavía puedo escuchar. Todavía puedo importarme. Todavía puedo esperar servirles algún día. Elena tradujo cada palabra, su voz firme incluso con lágrimas picando sus ojos. Mi padre me enseñó que la fuerza viene en muchas formas, continuó Mateo mirando hacia Alejandro. Y mi amiga me enseñó que ser diferente no significa ser menos. Hizo una pausa, mirando al mar de rostros. Entonces sus manos se movieron en un gesto amplio que no necesitaba traducción. Una seña para juntos, dirigida a todos los presentes. Alguien en la multitud, una mujer joven, señó de vuelta, imitando el gesto. Entonces otra persona señó hola, torpe e incierta. Luego otra. Una ondulación de movimiento se extendió por la multitud mientras las personas comenzaban a levantar sus manos, intentando señas simples, tratando de hablar con el heredero en su propio idioma. El rostro de Mateo se transformó. Sus señas se volvieron animadas, alegres,
mientras les contaba sobre sus ideas para el futuro de la fundación, sobre inclusión y esperanza. Y a su lado, Alejandro Montero levantó sus propias manos. Orgulloso, señó para que todos vieran. Orgulloso de ti. La multitud entendió el gesto, incluso sin traducción. La emoción era universal. Los aplausos que estallaron no eran cortesía educada, eran genuinos, estruendosos y cálidos. Lavando sobre la terraza como una ola. Por primera vez, Mateo Montero no era invisible, fue visto. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas sobre Ciudad de México, millones de ellas extendiéndose hasta el horizonte. Desde el balcón de la mansión, uno privado esta vez, lejos de ceremonias y multitudes, 3 figuras observaban en silencio cómodo. Mateo estaba sentado entre su padre y Elena, sus piernas balanceándose sobre el borde del banco de piedra, todavía usando su traje formal, aunque había convencido a alguien de quitarle la corbata incómoda. Su rostro brillaba con emoción persistente, mejillas sonrosadas por los eventos del día. ¿Viste cuántas personas intentaron señar de vuelta? Sus manos se movían rápidamente, del modo que siempre hacían cuando estaba feliz. Había una señora con un vestido rojo que señó hola y gracias, y yo señé de vuelta, y ella sonrió tan grande, y... «Respira», Elena señó, riendo silenciosamente. Mateo sonrió, pero no disminuyó la velocidad. Y el socio de Brasil señó negocio y preguntó si me gustaban los negocios, y yo dije sí, y él pareció tan feliz de que entendiera. ¿Y qué está diciendo?, Alejandro preguntó inclinándose hacia adelante. Su señado había mejorado, pero la velocidad emocionada de Mateo aún superaba su capacidad de seguirle el ritmo. Está recordando a todos los que señaron para él hoy. Elena tradujo calidez en su voz. Todos los 47 en detalle. La expresión de Alejandro se suavizó. Extendió la mano y gentilmente tomó una de las manos voladoras de su hijo. Despacio, señó cuidadosamente. Quiero entender. Mateo respiró hondo y comenzó de nuevo, más lento esta vez, asegurándose de que su padre pudiera seguir el ritmo. Señó sobre la multitud, sobre la sensación de ser visto, sobre ya no ser invisible, y Alejandro entendió la mayor parte. No todo. Todavía había señas que no conocía, conceptos que no podía seguir, pero suficiente, más que suficiente. Cuando Mateo terminó, las manos de Alejandro se movieron deliberadamente. Orgulloso de ti, tan orgulloso. Era la misma seña que había hecho en la gran terraza, pero de alguna manera significaba más aquí en privado, sin audiencia ante la cual actuar. Mateo lanzó sus brazos alrededor de la cintura de su padre, y Alejandro lo acercó, una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hijo, de la manera que solía hacer cuando Mateo era un bebé, antes de que el silencio hubiera crecido entre ellos como un muro. Gracias, Alejandro dijo en voz baja a Elena sobre la cabeza de su hijo. Por devolvérmelo. No hice nada, Elena respondió. Solo escuché. Lo hiciste todo. Lo viste cuando el resto de nosotros estábamos ciegos. Los ojos de Alejandro estaban brillantes bajo las luces de la ciudad. Lo viste cuando el resto de nosotros estábamos ciegos. Un silencio cómodo se asentó sobre ellos mientras observaban las luces de la ciudad, llevando los sueños y oraciones de millones hacia el cielo nocturno. Después de un tiempo, Mateo se apartó de su padre y señó algo que Elena no pudo captar completamente. Alejandro frunció el ceño, tratando de seguirlo, luego miró a Elena en busca de ayuda. Está preguntando si le contarás un cuento antes de dormir, tradujo ella, en lenguaje de señas, para que pueda entender cada palabra. La expresión de Alejandro tembló. Incertidumbre, miedo al fracaso, luego determinación. Puedo intentarlo, señor, pero no soy bueno con las historias. No necesitas ser bueno, Mateo señó de vuelta. Solo necesitas estar aquí. Algo en esas palabras golpeó a Alejandro profundamente. Elena lo vio en la forma en que sus hombros cayeron, en la forma en que su respiración se atascó. Los dejaré a ustedes dos solos, dijo ella comenzando a levantarse. No, Mateo señó urgentemente. Quédate, por favor. Tú también eres parte de esto. Así que se quedó.
Alejandro Montero, magnate empresarial, constructor de imperios, comenzó a señar una historia, torpe y lenta, frecuentemente deteniéndose para pedir ayuda a Elena con señas que no conocía. Era sobre un empresario que había olvidado cómo ser amable y un pequeño pájaro que le enseñó a escuchar en lugar de hablar. No era una historia muy buena. La trama divagaba. Las señas eran imperfectas, pero Mateo observaba las manos de su padre con completa concentración, sus ojos oscuros brillando. Y cuando Alejandro señaló la parte donde el empresario finalmente entendió el canto del pájaro, el niño sonrió tan ampliamente que parecía que su rostro podría partirse por la mitad. Cuando la historia terminó, Mateo aplaudió en el aplauso silencioso que Elena le había enseñado saltando de alegría. «Otra vez», señó. «Cuenta otra». «Es tarde». Alejandro señó de vuelta, pero estaba sonriendo. «¿Mañana? ¿Prometes?» «Prometo». Mateo bostezó a pesar de sí mismo, la emoción del día finalmente alcanzándolo. Alejandro se puso de pie levantando a su hijo fácilmente. 7 años todavía era lo suficientemente joven para ser cargado, aunque no por mucho más tiempo. En la puerta, Alejandro hizo una pausa y se volvió hacia Elena. Su mano libre se movió, formando señas que habían tomado horas practicar en privado. «Gracias por enseñarme a ver a mi hijo. Él siempre estuvo allí», Elena señó de vuelta. «Solo necesitabas aprender su idioma. Todos lo necesitábamos». Alejandro estuvo de acuerdo. Luego, con su hijo adormeciéndose contra su hombro, añadió: «Mañana emitiré un memorando a toda la empresa. El lenguaje de señas será enseñado en todas las oficinas Montero. Para los guardias de seguridad, el personal, los miembros de la junta directiva, todos. Señor Montero, eso es. No es suficiente, pero es un comienzo». Su expresión estaba seria, ahora ejecutiva. «Ningún niño en mis empresas debería sentirse invisible, porque el mundo no aprenderá su idioma. Y ningún padre debería estar separado de su hijo por algo tan simple como las palabras». Cargó a Mateo, la pequeña mano del niño colgando detrás de ellos, dedos moviéndose soñadoramente en señas inconscientes, incluso mientras se deslizaba hacia los sueños. Elena permaneció en el balcón, observando las luces de la ciudad. Pensó en la chica aterrorizada que había derramado vino 3 semanas atrás, segura de que sería despedida por hablar con un heredero. Sobre un niño solitario que había aprendido que ser diferente significaba ser invisible. Sobre un padre que había olvidado cómo ser padre, hasta que su hijo le enseñó que la fuerza venía en muchas formas. Abajo en los jardines vio guardias de seguridad ya practicando señas unos con otros, riendo de sus errores, intentando de nuevo. Empleados enseñando a ejecutivos, ejecutivos enseñando a sus hijos. Un lenguaje de manos extendiéndose por la mansión como flores de primavera tras un largo invierno. Una nueva tradición nacida de un momento de cristal roto y vino derramado. Nacida de una simple pregunta: ¿estás bien? Y una respuesta que lo cambió todo. Sí, ahora lo estoy. 6 meses después, la Fundación Montero realizó su primera clase pública de lenguaje de señas. Mateo, ahora de 8 años, enseñaba a un salón lleno de niños de todos los niveles socioeconómicos por igual cómo señar sus nombres, contar historias y hablar sin voces. Su padre asistía a todas las sesiones, sentándose al fondo, todavía aprendiendo, todavía intentando, todavía presente. Y cuando Mateo señaba sus historias, manos moviéndose como relámpagos, pintando imágenes en el aire, toda la sala entendía. Finalmente, el heredero silencioso había encontrado su voz, y el mundo había aprendido a escuchar.